tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Les saluda nuevamente el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, ministerio que llena siempre a cada persona con el agua de la palabra, desde aquí en España. Como dice Hebreos capítulo 5 versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y a veces es difícil de explicar. Y nosotros decimos lo mismo que el apóstol, así que si me extendiera hoy en todo lo que quiero explicar sobre el tema de este videomensaje, duraría entonces como mínimo 1 hora y media de explicaciones, pero las estadísticas muestran que si hacemos un vídeo de 1 hora y media de duración, la gente solo vería quizás, como mucho, media hora del vídeo. Si hiciéramos un vídeo de media hora, la gente solo vería 15 minutos. Y si hiciéramos un vídeo de 8 minutos, la gente solo vería 4 minutos. Es que así somos, estimado oyente. De hecho, a esta altura o dentro de muy pocos minutos, estoy seguro que ya habrá personas que dejarán de oír el audio por falta de paciencia. La gente es ansiosa de querer saber mucho sin emplear ni invertir tiempo de estudio y esfuerzo. Lo quiere todo rápido, pocas palabras, pocas frases, pocas ideas, poca inversión de esfuerzo. Les gusta lo fácil y lo tibio. Bueno, lo que pretendemos aquí hoy es ser sintéticos, pero también es cierto que las cosas llevan su tiempo explicarlas. Dice Mateo capítulo 15, versículo 15. Señor, explícanos estas palabras. Y en Lucas capítulo 24, versículo 32 dice: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba y nos explicaba las Escrituras? Y el versículo 45 del capítulo 24 dice: Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esta es nuestra meta de hoy en este videomensaje, estimado oyente. Por un lado, explicar, y por otro lado, abrir el entendimiento de este tema de las Escrituras, de la centralidad de la Semana Santa. Nosotros lo haremos de forma sintética y sencilla, pero si luego alguien quiere hacer preguntas o comentarios, escríbanos nikos@gmx.es. No podía faltar en nuestro canal y en estos días de Semana Santa meditar específicamente sobre el tema y el momento más importante de la fe cristiana, la Semana Santa. Así que, de todo lo mucho que se puede decir de este tema, simplemente dejaré constancia en acta de lo que creemos en este ministerio, de dos aspectos importantes de la Semana Santa. El primero, y menos importante, es el aspecto cronológico y objetivo del tema, o sea, qué día y a qué hora murió el Señor Jesús. Y el segundo punto, el más importante, es el espiritual, es decir, repasar por qué tuvo que morir Jesús. Y digo repasar porque en nuestro canal hay diferentes videomensajes donde está claramente enseñado y explicado el motivo de la muerte del Señor Jesús en otros videomensajes de otros temas. Recomendamos especialmente al oyente que repase por favor dos videomensajes nuestros. El vídeo de la crucifixión y la cruz, y el otro vídeo sobre quién mató a Jesús y la causa de su muerte. Ambos vídeos los encontrará fácilmente en nuestro canal, Nikos Ricoy. Vayamos pues con el primer punto, el día de la muerte de Jesús. En nuestra opinión, creemos y predicamos firmemente que Jesús murió el día miércoles a las 3 de la tarde, hora de Palestina, en la semana de la Pascua de aquel año. Jesús no murió ni el Jueves Santo, como dicen unos, ni murió el Viernes Santo, como dicen otros, en su gran mayoría. Escuche bien, estimado oyente, Jesús murió el miércoles a las 3 de la tarde, y eso tiene que ser así para que encaje en las Escrituras de 3 días y 3 noches. Por pura lógica inferencial del estudio de la Biblia, los argumentos a favor de decir que Jesús murió en la tarde del día miércoles son contundentes. Para que este mensaje no se haga muy largo, cargado de datos, versículos y fechas,
ofrecemos gratuitamente al oyente interesado el estudio exhaustivo del orden cronológico del día y la hora de la muerte de Jesús, donde defendemos nuestra tesis de que Jesús murió el miércoles santo, no el jueves y mucho menos el viernes, como se celebra en la mayor parte del mundo cristiano por pura ignorancia de las Escrituras. Qué ridículo es que la gente esté celebrando su muerte 2 días después de haber muerto. La ignorancia hace estragos. Para solicitar este estudio del día de la muerte del Señor Jesús, escríbanos a nicos@gmx.es y se lo enviamos con todo gusto y gratuitamente. Ahora, el punto más importante de la Semana Santa no es el día de la muerte de Jesús, sino que el punto importante es la causa de la muerte de Jesús, un tema que reiteramos en nuestros mensajes constantemente en nuestro canal y que hoy se impone redirigir con motivo de la Semana Santa. Debemos decir al oyente que una cosa es la causa de la muerte de Jesús y otra cosa son las consecuencias de la muerte de Jesús. Repito, una cosa es la causa de la muerte de Jesús y otra cosa son las consecuencias de la muerte de Jesús. Los predicadores del día de hoy se centran en el humanista y egoísta tema de las consecuencias de la muerte de Jesús en favor del hombre, en lugar de predicar lo que bíblicamente es correcto, es decir, la sola y única causa de la muerte de Jesús. Sí, estimado oyente, ha oído bien, solo hay una causa de su muerte, y luego hay varios resultados o varias consecuencias de su muerte. Dios nos pide que valoremos y creamos en la causa de la muerte, no en las consecuencias. Cuando uno cree en la causa de la muerte de Jesús, recibe entonces las muchas consecuencias. Pero los pastores cerrados y humanistas del día de hoy se centran solo en una o como mucho 2 consecuencias de la muerte de Jesús: el perdón de los pecados y la salvación del infierno. Repetimos esto, estimado oyente, para que le quede bien claro y compare nuestra prédica con los cientos de pastores cerrados que se centran en lo humanista y no en lo divino, se centran en lo físico, en lo visual y solo en las consecuencias y no en lo espiritual de la muerte de Jesús, no en la causa de la muerte de Jesús. La causa de la muerte de Jesús es una sola, y lo dice claramente Romanos capítulo 1, versículo 18. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por lo tanto, estimado oyente, la causa de la muerte de Jesús que usted debe creer en esta Semana Santa es que la justicia que demandan sus injusticias le cayó al Señor Jesús y lo mató en la cruz hace unas 2000 Semanas Santas atrás. La paga del pecado, es decir, el pago de sus delitos que usted merece como hombre, es la muerte. Por lo tanto, el Padre, el juez del universo, al matar a su Hijo, descarga en él la ira y la justicia que usted merecía. Esa es la causa única de la muerte de Jesús. Una cosa es la causa y otra muy distinta las consecuencias. Es la ley universal de causa y efecto. Las consecuencias de la muerte de Jesús son tantas como estas. Por ejemplo, el perdón de los pecados, la liberación de la condenación eterna, la reconciliación con Dios, el acceso a la gloria de Dios, la victoria sobre la muerte, la resurrección corporal y gloriosa, el poder sobre el pecado, los dones del Espíritu, la adopción de hijos, el amor, el gozo, la paz, es decir, los frutos del Espíritu Santo. También recibimos la luz, el entendimiento, la revelación, la integración en su cuerpo, la Iglesia, se recibe el Espíritu Santo y un largo etcétera. Las consecuencias de la muerte son muchas, pero, la causa de la muerte es una sola. Si usted no cree en la correcta causa de la muerte de Jesús, no recibirá las consecuencias de la muerte de Jesús. Repito, si uno no cree en la correcta causa de la muerte de Jesús, no recibirá las consecuencias de la muerte de Jesús. Los predicadores falsos o humanistas del día de hoy se centran en las consecuencias. Por ejemplo, crea que Jesús le perdonará de los pecados, crea que Jesús le salvará, acepte a Jesús en su corazón, repita esta oración, entréguele la vida a Dios, pase al frente. Todo un escenario humano, pero, Dios no pide eso.
Dios pide que usted y yo creamos, recibamos y confiemos solo en la causa de la muerte de Jesús, es decir, en la justicia caída en la cruz. Y, en consecuencia, entonces, y solo entonces, recibirá un montón de bendiciones, entre las más notables, las que hemos enumerado antes. Por lo tanto, el centro de la Semana Santa, estimado oyente, es que el miércoles santo le cayó la ira de Dios y la justicia de Dios al Señor Jesús, el Hijo de Dios, para recibir la justicia que usted merece por sus injusticias. Ahora bien, Dios, para perdonar sus pecados y darle todas esas consecuencias hermosas de la muerte de Jesús, usted debe obedecer dos condiciones previamente, como dice la Biblia. La primera condición, usted debe reconocer sus pecados y abandonarlos. Es decir, eso se llama, bíblicamente hablando, arrepentimiento. Y la segunda condición que Dios le pide es que usted debe creer en la causa de la muerte de Jesús y apropiarse de ella. Y la causa de su muerte fue que Él recibió la ira de Dios y la justicia de Dios que merecen sus pecados. Créase esto, estimado oyente. Créase esto. Esto es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Cuando usted obedece estas dos condiciones, entonces sí, usted experimentará el verdadero sentido de la Semana Santa. Olvídese de ritualismos, olvídese de peregrinaciones, olvídese de la parafernalia externa del día de hoy, olvídese del impacto de las películas, olvídese del ramito, olvídese del olivo y las palmeras, olvídese de las procesiones, olvídese de reuniones, estimado oyente, y céntrese más bien en esta Semana Santa en reflexionar en este audio y segundo, en si usted ha puesto su fe en la causa de la muerte, o dicho de otra manera, en la única razón de la muerte de Jesús, es decir, la justicia caída sobre él por usted. Asegúrese que usted no esté erradamente centrado y esté confiando egoístamente solo en las consecuencias de la muerte de Jesús. Impactado solo por lo visual y lo emotivo de estos días que nos imponen y nos hacen creer la religión y las películas en estos días. Creer en las consecuencias de la muerte de Jesús no salva, estimado oyente, solo salva creer en la única causa de la muerte, la justicia caída allí por usted. Ya sé que estamos siendo reiterativos en este tema, pero ¿quién predica esto así en el día de hoy? En la cruz solo cabe uno, o usted o el Señor Jesús. O le cae a usted la justicia o le cae a él, porque irremediablemente sus pecados demandan justicia. Teológicamente hablando, para que usted reciba el perdón de los pecados, la salvación eterna, la paz interior del alma, la seguridad de la conversión, el escapar de la condenación y un largo etcétera, de todas esas consecuencias, usted tiene que creer en la causa de la muerte de Jesús. Es decir, usted tiene que creer en la justicia derramada desde el cielo sobre el Señor Jesús en la cruz. Por usted. Lo diremos y lo predicaremos hasta el cansancio cada Semana Santa. El centro de la Semana Santa no es la crucifixión y todo ese sensacionalismo lacrimógeno visual. El centro de la Semana Santa es que desde el cielo, el Padre y el Espíritu Santo derraman sobre su amado, el Señor Jesús, todo el juicio, toda la ira, toda la furia, todo el enojo y toda la justicia que merecen sus injusticias, cometidas durante toda su vida. Sus pecados demandan justicia, estimado oyente. Si la justicia cae sobre usted el día que Dios le quite la vida, estará entonces en la cárcel eterna. Pero, si usted reconoce sus injusticias y pone su fe en la justicia que le cayó al Señor Jesús por usted, entonces usted será salvo. Anhelo, estimado oyente, que entienda esto, y que esta sea para usted la verdadera y primera Semana Santa donde comprenda estas cosas y se abra su entendimiento por esta explicación de las Escrituras que le estamos dando, como decía Lucas capítulo 24 versículo 45.
Y hasta aquí, estimado oyente, de forma muy breve, el mensaje de llamada de atención de esta Semana Santa para usted, desde el Ministerio Tinajas. Les ha compartido y explicado todo esto un hombre que ha puesto su fe plenamente en la justicia caída en la cruz hace más de 2000 semanas atrás. Quien les habla, el pastor y evangelista Nikos Ricoy. Para más información, preguntas, comentarios, aclaraciones, escríbanos nikos@gmx.es. Hasta nuestro próximo encuentro.